Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta séptima clase del curso Pensando la educación ambiental en tiempos de antropoceno. Eh, bueno, antes de arrancar, eh, recordarles que esta clase vamos a compartir la consigna final del curso. Sobre el final vamos a decir algunas cosas de esa consigna. Eh, pero ya les voy adelantando que la fecha, digamos, de cierre, de entrega de esa actividad sería el 22, jueves 22 de junio. Nada, sobre el final decimos algunas cositas para que tengan en cuenta para la resolución de esa actividad. Eh, Les comento brevemente cómo vamos a proponer, qué vamos a proponer para la clase de hoy. Recuerden un poco lo que charlábamos la vez pasada. Si tienen alguna inquietud en el transcurso de la exposición de algunas de las personas que esté hablando, por favor les pedimos que escriban o al chat o que levanten la mano. Y bienvenida toda inquietud, todo comentario, toda pregunta cuando terminan esas exposiciones también para compartirlas y sería bueno que se arme un intercambio en el que podamos profundizar un poco más sobre los temas que vamos a ir viendo. Eh, Hoy vamos a empezar con una exposición en donde vamos a pensar sobre todo eh, una posible educación ambiental desde una perspectiva de cuidado. Nos vamos a detener un poquito en ese paradigma de cuidado que hoy está muy presente, sobre todo en los ecofeminismos de nuestra región. Después vamos a seguir con lo que se conoce como giro ontológico, perdón, giro afectivo. Me confundo ya los giros. Sobre el giro ontológico vamos a hablar en la clase 9. Hoy entonces vamos a ver una introducción al giro afectivo para después, sobre el final, pensar un concepto, que es un concepto que tematiza un pensador mexicano, perdón, colombiano, llamado Omar Felipe Giraldo, que es el concepto de afectividad ambiental. Y vamos a pensar qué potencialidad pedagógica tiene ese concepto. Un poco va a ser ese el recorrido. Para empezar, entonces, les decía que les voy a proponer pensar esta noción de cuidado en relación a la educación ambiental. Voy a compartir nuevamente Prezi. Comparto pantalla. Muy bien. Bueno, a ver si se ve bien ahí. Bueno, eh, para empezar, mi idea era conceptualizar muy brevemente esta noción de cuidado, cómo se la piensa desde la filosofía, sobre todo desde la filosofía del siglo XX, que es un concepto que sobre todo ahora está teniendo mucha presencia en muchos debates en filosofía, en antropología, en sociología. Y en el siglo XX hubo una serie de autores, no muchos tal vez, pero sí algunos muy importantes que tomaron esta noción, pensándola sobre todo desde algunos autores griegos, ¿no? Que la traían en su filosofía. Uno de los más importantes que piensa la noción de cuidado en el siglo XX fue el filósofo alemán Martin Heidegger. Y yo les quería proponer una conceptualización de esta noción desde este autor, para después pensar qué relevancia tiene en lo educativo esta noción de cuidado, cómo pensar lo educativo desde una perspectiva de cuidado, siguiendo sobre todo la lectura que hacen dos filósofos de la educación españoles, uno español, perdón, y otra uruguaya, una es Fernando Bárcena y otro es Andrea Genís, que es uruguaya,
que a la vez toman a Foucault para pensar esta noción de cuidado en educación. Y por último, les voy a proponer pensar eh, cómo vincular esta noción de cuidado en relación a la cuestión ambiental. Para eso también voy a tomar a una autora que ya vimos, Maristela Svampa, y otro autor que también vimos, que es Enrique Leff. Bueno, empiezo entonces con esta conceptualización que hace Martin Heidegger a mediados del siglo XX sobre la noción de cuidado. Muy brevemente, Martin Heidegger dice que el cuidado es el modo ontológico fundamental de la existencia humana. Eh, es decir, no podemos pensar el existente humano o lo que él llama el Dasein. No me voy a meter digamos, en cómo define Heidegger el Dasein porque nos llevaría mucho tiempo y no tiene que ver eh, con los temas que estamos desarrollando en el curso. Eh, brevemente digo que cuando él habla de Dasein, en lugar de hablar de humano, lo podemos asociar por esta clase, pero digo, cuando él propone hablar de Dasein, que la traducción canónica es ser ahí, lo que hace Heidegger es intentar superar esa dicotomía entre sujeto y objeto, es decir, entre sujeto y mundo. Él dice, no es posible pensar el existente humano por fuera de un mundo. ¿Sí? Básicamente esa noción intenta dar cuenta de eso, en evitar, en eludir esa separación muy moderna entre sujeto y objeto. Va a decir entonces que la noción de cuidado es central para pensar este modo de existencia humano, este modo ontológico que es el Dasein, ¿no? Nuestra relación con el mundo tiene el carácter del cuidado, dice. El cuidado de sí es el modo de existencia fundamental del Dasein, dice. Eh, y va a decir, y esto es interesante para lo que vamos a ver en un ratito, que el término cuidado, que en alemán es Sorge, se escribe Sorge, se relaciona con una preocupación. ¿Sí? Cuidar de algo, de alguien, tiene que ver con una preocupación. Y ese guión que separa el pre de la ocupación, me parece ponerlo con un énfasis necesario porque es relevante para lo que va a decir después, ¿no? Va a decir entonces Heidegger, cuando me preocupo por el mundo y por mi existencia, de alguna manera estoy cuidando de ella. Eh, el cuidado es entonces entendido como el cuidado del mundo, presupone una lucha por el modo de existencia específico del Dasein, del ser humano en el mundo, en contra de la idea de convertirse en una cosa en el mundo. ¿Sí? Este cuidado de sí, de alguna manera supone una lucha contra el modo cósico de ser, contra el modo de ser de las cosas en el mundo. El Dasein tendría cierta particularidad por la cual no puede ser reducida a una cosa más, a un ente más en el mundo, dice Heidegger. El Dasein es en el mundo, dice Heidegger, pero no controla el mundo, no es el soberano como se lo piensa hegemónicamente en la modernidad, no es soberano del mundo. ¿Sí? El peligro, dice Heidegger, surge precisamente ahí, cuando el Dasein o cuando el ser humano intenta controlar por medios técnicos sobre todo, cuando intenta dominar ese mundo y reducirlo al carácter de objeto. Así el Dasein se pierde a sí mismo y se enfrenta al peligro de ser tratado también él como una materia prima para el procesamiento técnico. Y ahí va a decir Heidegger que el Dasein moderno, el ser humano moderno, está preso y es controlado por la técnica. De hecho, sobre todo en la última parte de su obra, Heidegger hace una reflexión sobre la técnica, más bien donde le asigna una valoración negativa. La técnica termina cosificando al ser humano, cosifica obviamente al mundo, ¿sí? El mundo, dice Heidegger, se convierte en una estación de gasolina, dice en uno de sus textos, eh, en donde el ser humano va a extraer materia prima.
¿sí? Es una gran fuente de materia prima a disposición del ser humano para esta lógica moderna. Entonces, Heidegger va, sobre todo les decía en sus últimos textos, a hacer unas fuertes críticas, ¿no? A la tecnociencia, ¿no? A lo que él denomina tecnociencia, a lo que se ha convertido la tecnociencia. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que pensemos esta relación que se puede hacer desde esta noción de cuidado con lo educativo, ¿sí? ¿Qué potencialidad pedagógica puede tener esta noción de cuidado? En ese sentido, les decía que íbamos a tomar a Fernando Bárcena y a Andrea Genís para pensar con Foucault, ¿no? Foucault es otro de los autores fundamentales del siglo XX que retoma esta noción. Eh, y va a decir que en la antigüedad, ¿sí? En el mundo griego antiguo, va a decir Foucault, el maestro estimulaba a sus discípulos a tener una inquietud de sí. Y acá aparece otra noción clave para pensar esta noción de cuidado, la inquietud de sí. Es decir, un preguntarse por sí mismo, por la coherencia entre lo que uno dice y su vida, por el autoconocimiento, ¿sí? Y ahí va a traer también esta sentencia socrática muy conocida que es el conócete a ti mismo, ¿no? Ese examinarse a sí mismo, ese autoconocimiento, ese conocerse a sí mismo, tiene que ver con un cuidado, ¿sí? Digamos, el cuidado implica un conocerse a sí mismo. Por eso es que Foucault retoma esta sentencia tan conocida del mundo griego, ¿no? El examen de sí mismo está ligado al cuidado de sí, a la inquietud de sí, es decir, a la ocupación de sí, ¿no? Como decía Heidegger. El maestro es el que pone como centro de su práctica lograr que el discípulo se inquiete por sí mismo, es decir, se ocupe de sí, ¿sí? Cuidar de sí, entonces, implica estar compenetrado con esa búsqueda a partir del autoconocimiento, dice Foucault. Conlleva una propuesta de transformación de la subjetividad y el modo de vida de los seres humanos. Acá aparece una noción clave que lo resaltan mucho estos dos filósofos que les mencionaba, que es la cuestión de que el cuidado en educación nos fuerza a pensar al proceso pedagógico como un proceso en donde hay una formación, una transformación de la subjetividad y el modo de vida, ¿no? De las personas. Requiere que el sujeto realice una indagación profunda sobre uno mismo, sobre el mundo, a partir de la relación con otros, ¿sí? Según el autor, ¿sí? Según Foucault, esto se vincula con lo que él llama una estética de la existencia, ¿sí? Que trata justamente de la transformación de las personas, ¿sí? Del arte de la transformación. Este es un arte, dice Foucault, reflexivo, de una libertad experimentada en los términos de un juego de poder. Foucault es un autor que conceptualiza en muchos textos el poder. Eh, entonces, la libertad tiene que ver con un juego de poder sobre sí mismo. Un juego de poder sobre sí mismo. El cuidado de sí implica entonces no solo una estética del existir, va a decir Foucault, sino un arte de vida, un modo de considerar las cosas, de estar en el mundo, de realizar acciones y de relacionarse con los demás. Y acá hay algo que sobre todo destacan estos dos filósofos que les mencionaba, Bárcena y Andrea Genís, que es la cuestión este arte de la existencia supone un prestar atención, un redirigir la mirada, un desplegar la mirada. ¿Sí? Esto lo menciono por la relevancia que puede tener para pensar lo educativo, ¿no? Este prestar atención, este estar presente, este hacerse presente, ¿no? En el ámbito educativo. Engloba un conjunto de acciones, de prácticas, de ejercicios que uno hace sobre sí mismo. Ahí Foucault va a poner el foco en la escritura, ¿sí? La escritura de sí, ¿sí? La escritura como un proceso de transformación de sí mismo, con el objeto de modificarse, de transformarse, de cambiar. Eh, entonces, este cuidado de sí implica una forma de interrogación que nos permite tener acceso a verdades,
a través de una serie de ejercicios sobre nosotros, ¿no? De este modo, el yo, la persona, se va configurando en sus obras, en su escritura, en los textos, en el proceso, ¿no? Como decíamos, de conocerse a sí mismo. Se construye entonces una vida mientras reflexionamos sobre los problemas que se generan en el intento de convertirse, de formarse, de transformarse. Muy bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva para relacionar toda esta cuestión que estamos viendo del cuidado con la cuestión ambiental, ¿no? ¿Qué nos dice entonces esta noción para pensar lo educativo, lo ambiental, perdón? Muy bien, les decía entonces que iba a tomar para hacer esto a una autora, filósofa, socióloga argentina, Maristela Svampa, ya la conocemos. Eh, Maristela Svampa, sobre todo en los últimos años, va a pensar la cuestión ambiental desde un paradigma del cuidado, ¿no? Y en ese sentido va a decir que el paradigma del cuidado es un paradigma que tiene que ver con lo relacional, ¿sí? La clase que viene vamos a ver esto de la cuestión de las ontologías relacionales, pero ya de algún modo lo venimos relacionando, ¿no? Estas ontologías que piensan que todo ente, digamos, es producto de relaciones, ¿no? Una manera, se propone muchas veces estas ontologías como una manera de salir de los dualismos tan característicos de la tradición occidental. Entonces va a decir Maristela, el paradigma del cuidado tiene que ver con un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, de la diferencia, y la conciencia de que la sobrevivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y que nos involucra como seres sociales. Esto va a llevar a reivindicar aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal. Ustedes saben que, sobre todo desde las ciencias sociales, este paradigma de cuidado se piensa muy ligado a esas tareas que no están retribuidas socialmente, económicamente, ¿no? Las tareas de cuidado se relacionan con las tareas que se hacen en el hogar, ¿no? Que históricamente fueron asignadas a las mujeres. Según la autora, el paradigma de cuidados está en la base de la posibilidad de articulación entre la justicia social y la justicia ambiental. ¿Sí? Y va a aclarar que se puede hablar de cuidados en dos sentidos. Por un lado, cuando nos referimos a cuidar el ambiente, la biodiversidad, los ciclos de la vida, la defensa de la tierra, el territorio. Esta primera acepción de cuidados aparece sobre todo ilustrada en los feminismos populares y comunitarios de América Latina, ¿sí? Que en especial luchan contra el extractivismo. Y por otro lado, hablamos de cuidado cuando nos referimos a esas tareas, como decíamos, invisibilizadas, vinculadas a la reproducción de la vida social que tradicionalmente, como decíamos, han recaído sobre las mujeres, ¿no? En esa línea, debemos pensar el cuidado como un derecho y exigir la responsabilidad del Estado, dice la autora, ¿no? Como para conectar los cuidados con un sistema de protección social. Pero además dice que se puede hablar de los cuidados ligados a la educación, como veíamos hace un ratito, a la salud, al trabajo. Y es central pensar la articulación con el sistema sanitario en un sistema de salud pública que coloque en el centro la relación entre salud, cuidado y ambiente. Esto sobre todo se teorizó, ha sido teorizado por varios autores y autoras durante la pandemia. Apareció una fuerte presencia de esta noción de cuidado durante la pandemia, muchos escritos que aparecieron en la pandemia, ¿no? Eh, Muy bien. En este contexto de crisis a escala global, el cuidado no solo doméstico, sino también sanitario, aparece entonces como la base del sostenimiento de la vida, ¿sí? Por un lado, conlleva una revalorización del trabajo del personal sanitario, el conjunto de los trabajadores de la salud, al tiempo también, dice la autora, que exige un abandono de la lógica mercantilista y un redireccionamiento, perdón,
de las inversiones del Estado en tareas de cuidado y de asistencia, ¿no? Muy bien. Por último, en relación a lo que dice Maristela Svampa, los aportes del paradigma del cuidado pueden ayudarnos a pensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar esa noción de autonomía tan presente sobre todo de la modernidad occidental, que ha generado, que ha generado una visión moderna del mundo y de la ciencia, ¿no? Sobre todo. También el paradigma de cuidado nos lleva a pensar nociones como la de interdependencia, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante, una noción clave también para pensar lo ambiental hoy. La reciprocidad, la complementariedad, que aparecen mucho en cosmovisiones de pueblos indígenas de nuestra región. Entonces, lejos de la falsa autonomía a la que conduce el pensamiento individualista o el individualismo liberal, hay que entender, dice la autora, que somos seres interdependientes eh, y que formamos parte de un todo con otros cuerpos, con la naturaleza. Muy bien. Y por último, menciona que la interdependencia hoy es necesaria pensarla en términos de codependencia. Sobre esto también vamos a indagar en otras clases. Por último, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Eh, Voy a proponerles pensar entonces una educación ambiental que tenga en cuenta esta perspectiva de cuidados, sobre todo tomando un texto que aparece como lectura obligatoria en esta unidad, que es el Manifiesto por la Vida. Es un texto colectivo que se hizo en el, Airu, me voy. Bueno, que se hizo en el A la 2003. gorda le corrió Perdón, toda hay la cerveza. hay ¿Se la un puedes acomodar? micrófono sí. prendido. Porque no creo que Sí. pueda o no tenga Bueno. ganas. Eh, Les decía entonces que voy a tomar un texto colectivo que se hizo en el 2003 que se llama Manifiesto por la Vida. Uno de los pensadores que estuvo en la producción de ese texto, de ese manifiesto, es Enrique Leff. Hay otros autores, Carlos Galano, bueno, muchos pensadores y pensadores de nuestra región, ¿no? Colaboraron en la construcción de ese manifiesto. Y ahí creo que aparecen algunas ideas claves como para pensar esto, ¿no? El aporte de esta perspectiva de cuidados a la hora de pensar la educación ambiental. Yo voy a decir, voy a decir cosas muy breves en relación a ese manifiesto porque lo vamos a trabajar más en profundidad en una próxima clase. Voy a la última, a la anteúltima en realidad, diapositiva. Muy bien. Acá esta noción de cuidados aparece de alguna manera tematizada bajo la noción de sustentabilidad. Entonces van a decir estos autores que la educación para la sustentabilidad debe entenderse como una pedagogía basada en el diálogo de saberes y orientada hacia la construcción de una racionalidad ambiental. Acá el concepto de racionalidad ambiental es clave porque la racionalidad ambiental de alguna manera confronta, como veíamos hace algunas clases, con esa racionalidad económica que veíamos como en el origen, como en el suelo de esa gran crisis civilizatoria que menciona Enrique Leff cuando habla de la crisis ambiental, ¿no? La racionalidad económica, recuerden que subyacía a esa crisis civilizatoria. Entonces, una educación para la vida, una educación para la sustentabilidad, una educación para el cuidado del ambiente, debe apuntar a la construcción de otras racionalidades, ¿no? Que van a englobarse en una racionalidad ambiental. Esta pedagogía incorpora una visión holística del mundo y un pensamiento de la complejidad, pero va más allá al fundarse en una ética de la otredad. ¿Sí? Esta noción va a ser clave, ahora la vamos a desarrollar,
pero es una noción clave para pensar entonces esta educación para la sustentabilidad, ¿no? La ética de la otredad. Eh, bien. La ética para la sustentabilidad va a plantear como necesario que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia, de autonomía y de control sobre sus mundos de vida, haciéndose responsables, ¿no?, de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza. Esto claramente se puede vincular con lo que veíamos que decía Foucault, ¿no? Este ocuparse de sí mismo, de los demás y del mundo. ¿Sí? El cuidado implica, decía Foucault, esa tensión, esa ocupación sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Van a decir estos autores que es una ética de la diversidad, ¿sí?, donde se conjuga la forma de vida de diversas culturas, por lo que se alimenta una política de la diferencia. Esta es otra noción clave, ¿no? Una política de la diferencia, una política basada en el reconocimiento de la diversidad y que no implique una integración que asimile en un todo a esa diferencia, sino que el reconocimiento es un contactar con esa diferencia y un dialogar desde la diferencia. ¿Sí? Un diálogo que no asimile esa diferencia, esa alteridad. Es una ética radical, van a decir, porque va hasta la raíz de la crisis ambiental para remover todos los cimientos filosóficos, culturales, políticos, sociales de esta civilización hegemónica en crisis, ¿no? Es una ética de la vida y para la vida, es una ética que apunta al reencantamiento y la reerotización del mundo, ¿sí? Donde el deseo, de ahí la erotización, ¿no?, el deseo de vida, se reafirme en el poder de imaginación, de creatividad, de la capacidad del ser humano para transgredir las racionalidades o las irracionalidades represivas eh, que habitan en nuestra sociedad actual, ¿no? De esa manera apunta a construir el porvenir de una sociedad basada en la convivencia, en la sustentabilidad, en el pluralismo, ¿sí?, en la diversidad, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ya con esto termino. Muy bien. Esta ética, dicen los autores, promueve la construcción, como decíamos, de una racionalidad ambiental fundada en una nueva economía moral, ecológica, cultural, como condición para establecer un nuevo modo de producción que hay viables estilos de vida ecológicamente sostenibles y socialmente justos. ¿Sí? Acá de nuevo el vínculo entre justicia social y justicia ambiental. Se nutre además de una serie de preceptos, principios, propuestas que reorienten los comportamientos individuales y colectivos, así como las acciones públicas, privadas, orientadas a la sustentabilidad. ¿Sí? Ahí de alguna manera se empieza a caracterizar, ¿no?, esta racionalidad ambiental. La ética de la sustentabilidad cuestiona las formas vigentes de dominación, establecidas por las diferencias de género, de etnia, de clase social, de opción sexual, para establecer una diversidad y pluralidad de derechos de la ciudadanía y de la comunidad. Esto implica reconocer la imposibilidad de consolidar una sociedad democrática dentro de las grandes inequidades económicas y sociales del mundo actual, ¿no? Bien. Otro punto central es que esta pedagogía basada en una ética para la sustentabilidad acoge una diversidad de visiones y de saberes eh, y contesta, responde a las formas de dominación y de exclusión de múltiples identidades culturales, ¿no? Implica, decíamos, una pedagogía de la otredad para aprender a escuchar otros razonamientos, otras formas de sensibilizarse, ¿no?
Y esa otredad fundamentalmente incluye la espiritualidad de las poblaciones indígenas, sus conocimientos ancestrales, sus prácticas tradicionales, como una contribución fundamental a la diversidad cultural, ¿no? Por último, la ética para la sustentabilidad demanda un nuevo pacto social, fundado en un marco de acuerdos básicos para la construcción de sociedades sustentables, que incluyan nuevas relaciones sociales, modos de producción, patrones de consumo. Ahí hay una clave también en el tema de los patrones de consumo. Y estos acuerdos deben incorporar, como decíamos, una diversidad de estilos culturales de producción y de vida. Deben reconocer los disensos, asumir los conflictos, identificar a los ausentes del diálogo e incluir a los excluidos del juego democrático. Muy bien, muy bien. Esto sí, lo último que menciono, la ética entonces de la sustentabilidad coloca la vida por encima del interés económico político o práctico instrumental. ¿Sí? La sustentabilidad, el cuidado de la vida, podríamos decir, solo será posible si regeneramos el deseo de vida que sostiene los sentidos de la existencia humana. La ética de la sustentabilidad, dicen estos autores, es una ética para la renovación permanente de la vida, donde todo nace, crece, enferma, muere y renace. Esa preservación del ciclo permanente de la vida implica saber manejar el tiempo para que la Tierra se renueve y la vida florezca en todas sus formas. Muy bien. Hasta acá mi parte de la exposición de hoy. Voy a dejar de compartir y si hay algún comentario, pregunta, duda, lo que sea, bienvenido. Bueno, no sé si en el chat habrá algo. Bueno, Romina indicaba que le pareció interesante el material del manifiesto y lo había utilizado para la actividad 4. sí, sí, es muy bueno, ese manifiesto es muy bueno. Y es un texto clásico, digamos, del pensamiento ambiental latinoamericano. Lo vamos a profundizar en las clases siguientes porque lo que hice recién fue un punteo como para pensar esta noción de cuidado asociada a la idea de educación ambiental, ¿no? A una propuesta de educación ambiental. Eh, bueno, si no hay comentarios, no sé si quieren avanzar con la siguiente exposición. No sé, Mica, si querés comenzar. Sí, ahí voy a compartir pantalla. Hay una pregunta. ¿Se conocen mitologías latinoamericanas que hablen sobre esto, el buen vivir? Y bueno, ¿qué bibliografía recomendarían? Sí, sí, sí. Ahora en un ratito voy a hacer una lista y las comparto ahí en el chat de textos que hablan sobre el buen vivir. En general son también textos que hablan sobre soberanía alimentaria, sobre derechos de la naturaleza, todo, digamos, una serie de nociones asociadas a esta idea de buen vivir. Así que buenísimo, gracias por la pregunta, ahora lo compartimos. Sí, perdón, pero en particular sobre mitología se me ocurre que está el Popol Vuh, ¿no? Que es una mitología bastante antigua, no sé, digamos, tangencialmente hace referencia al buen vivir. Me parece que ahí en la concepción de cualquier cultura precolombina se pueden encontrar, digamos, cuestiones mitológicas relacionadas con algunas de estas propuestas. Sí, 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 por ahí tendría que... Ay, perdón. no, no, por favor, Eh, Mica. sí, los textos de Rivera Cusicanqui, por ejemplo, en la sociología de la imagen, ella recupera qué significaba, por ejemplo, vivir bien para los pueblos antes de la conquista. Tenía que ver con los ciclos de la tierra, la alimentación, que el alimento era mucho más importante que los metales preciosos. Y hace un análisis de todo lo que es el trabajo historiográfico en el Perú colonial de Guamán Poma. Ese texto es muy importante. Para empezar, para mí el texto de Guamán Poma, que se puede leer online, que es un clásico, no me acuerdo exactamente la fecha,
Es 1600, no sé, 1600 y algo, es un texto muy antiguo, y que Rivera Cusicanqui lo analiza. Ustedes pueden consultar al texto de Guamán Poma porque está digitalizado, entero, es precioso, y a la vez pueden leer el análisis de ella. Eso se me ocurre como punto de partida fundamental. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, como mencionábamos en otras clases, el concepto de buen vivir es un concepto que está teorizándose en los últimos años, sobre todo a partir de los primeros años de este siglo, pero como bien dice Mica y Martín, tienen raíces históricas en los pueblos indígenas de nuestra región, y lo que se hizo actualmente de alguna manera fue conceptualizarlo, ¿no? Pasar a texto una tradición de pensamiento que es antigua, ¿no? Es ancestral. Sí, de hecho, Sí, Rivera Causicanqui, ay, perdón, te interrumpo todo el tiempo. no pasa nada. No, de hecho, tomando esto que vos decís que es pasar a texto, una tradición más antigua, Rivera Causicanqui lo que dice es que estas formas de vivir previas están en la tradición oral y en la tradición de ilustraciones, o sea, todo lo que es lo escrito, pero no escrito con palabras, que parecen ilustraciones para Occidente, pero que es simbólico. Por ejemplo, todo lo que son los códices que se han podido conservar, y también este texto de Guamán Poman que se conservó, donde se puede ver esto justamente. Por eso la reconstrucción ahora del buen vivir sí es textual, pero viene de esa tradición que es de ilustración, de no, o sea, antilogocéntrica, diría Sí, eh, Rivera Cusicanqui. sí, para quienes no conocen, Mica menciona a Silvia Rivera Cusicán, que es Ay, una perdón. socióloga boliviana que tiene un desarrollo teórico muy interesante. Ahora podemos mencionar también, bueno, les voy a anotar algunos textos importantes, tiene algunas intervenciones que las encuentran en YouTube también muy densas. Teóricamente, conceptualmente. Muy interesante. Y después otra cuestión menciono para relacionar con esto del buen vivir. El buen vivir, sobre todo hoy, se lo propone como veíamos en otras clases, como una alternativa al desarrollo. Recuerden que incluso fue incorporado en algunas constituciones, de cartas constitucionales de nuestra región, en Ecuador y en Bolivia. Con algunas críticas también, ¿no? Muchos intelectuales, muchas intelectuales critican esa incorporación del Estado de algo más bien asociado al orden comunitario. Pero bueno, hay todo un debate ahí interesante. De hecho, uno de los principales teóricos del buen vivir de la región colaboró en la Carta Constitucional de Ecuador que incorporó la noción de buen vivir, que es Alberto Acosta. Ahora les voy a recomendar también algunos textos de él. Y lo último que menciono, el buen vivir, como mencionaba Martín cuando exponía sobre el tema, recuerden que propone justamente una ontología relacional, ¿sí? Es una forma de organización política basada en una ontología relacional, ¿sí? Que de alguna manera elude esas, o intenta al menos, o eso podemos discutirlo por ahí más adelante, eh, les decía que elude esas divisiones, esas separaciones binarias muy propias de nuestra modernidad occidental. Ahí hay una apuesta entonces política fuerte también, ¿no? Bien, eso solo. Bueno, voy arrancando. Bueno, les voy a comentar yo un poco. Se está viendo, ¿no? La presentación. Sí, Bueno, les voy a hacer una introducción a lo que es el giro afectivo para después que Martín pueda recuperar todo lo que es el movimiento intelectual y práctico de la afectividad ambiental. Y este es un tema que en general en filosofía no solemos ver mucho, pero es muy importante, justamente porque el giro afectivo tiene que ver
con un cambio de enfoque en la comprensión de todo lo que es la experiencia humana y cómo en realidad también, y también experiencia vinculada a otras cuestiones, voy a mencionar luego sus orígenes, retomando, revalorizando todo lo que es el papel de las emociones, de los afectos en la sociedad, en la vida personal y en un montón de aspectos políticos que hasta el momento no se tenían realmente en cuenta. Básicamente porque venimos de una tradición de pensamiento donde la filosofía y las humanidades y en general las ciencias sociales se centraron sobre todo en los aspectos racionales. Y esto tiene que ver con una larga tradición donde se entendía que lo propiamente humano era la racionalidad, vinculada al logos o la capacidad también de habla, ¿sí? Todo el espectro de lo racional, tal como aparece en los clásicos, y luego en la modernidad con la mente. Entonces, las emociones quedaban siempre del lado de lo que no se podía explicar y por lo tanto de lo irracional, que debía ser controlado bajo este modelo de primacía de la racionalidad, donde lo propiamente humano era justamente el control de todo aquello no humano, entendiendo también las pasiones como algo muy cercano a lo animal, en un punto, ¿sí? Y que escapaba a la objetividad. Bueno, entonces, tradicionalmente se minimizaba o se abandonaba el papel de las emociones y los afectos en aspectos relevantes de la vida pública, quedaba anclado a lo privado y también quedaba anclado al desborde, o incluso si el desborde era como extremo, las emociones estaban vinculadas justamente a la irracionalidad, a la locura, mientras que lo propio de la ciencia, del conocimiento, de la política y de cualquier ámbito social público era justamente la racionalidad, ¿sí? Bueno, justamente en este contexto es que desde 1980 resurge el interés en explorar, comprender la importancia que tienen las emociones, los afectos en nuestra vida, pero también no solo en la vida individual, particular, personal, privada, sino también, o a nivel biológico, ¿sí? Sino también en su aspecto colectivo. El antecedente fundamental para esto, de todas maneras, es un libro que es La expresión de las emociones en el hombre y los animales de Darwin, que surge en 1872. ¿Por qué se los traigo en mención? Porque justamente a Darwin le preocupaba mucho todos los aspectos del humano y no pensaba que realmente hubiera una división tajante racionalidad-emocionalidad, porque de hecho la racionalidad parece algo más tardío, un producto más tardío de la evolución, pero también es gradual respecto de otras especies con las que estamos emparentadas. Entonces, cuando tiene que entender las emociones, qué rol juegan, lo intenta entender desde el ámbito biológico y desde un ámbito evolutivo y desde un paradigma, bueno, obviamente biológico evolutivo. Y ahí él va a recoger una serie de antecedentes donde lo que sucede es que no se comprendían ni las emociones, ¿sí? Estamos hablando ya casi fines del siglo XIX, no se comprendían las emociones bien, para qué servían, por qué estaban, de dónde venían, ni tampoco se entendían las expresiones de las emociones del rostro humano y también las expresiones que se podían ver en otros animales. Entonces Darwin va a hacer un estudio comparativo de todo eso. Acá les traigo un ejemplo del libro. Y lo interesante es que él va a intentar darle un andamiaje teórico a las emociones y a su expresión, por primera vez, porque antes de eso lo que se decía era que las emociones estaban en el rostro humano para reflejar la alegría o el sufrimiento del alma. Esa era, por ejemplo, una de las interpretaciones clásicas, muy generalizada y muy popular para el momento, y que se tomaba contra la que Darwin va a argumentar y va a decir, no, las expresiones de las emociones tienen que ver con la comunicación, tienen una historia en nuestra especie y también se anclan y no aparecieron de la nada. Podemos ver expresiones en otros animales y de hecho podemos ver expresiones de mucho más vivaces en los niños y en los animales, por ejemplo, cuando están jugando, ¿sí? En el propio ámbito doméstico,
que las que vemos luego ritualizadas en los adultos, moldeadas por la sociedad. Entonces, ahí ya tenemos un antecedente fundamental, ¿sí?, de este debate, pero luego el debate queda un poco perdido y abandonado prácticamente hasta la década del 80, donde se comienza a recuperar. Bueno, les comento algunas implicancias que tiene el giro afectivo. Tiene que ver justamente con que las emociones no son simples reacciones subjetivas o irracionales que hay que controlar, ¿no?, sino que tienen un rol importante en la formación de la propia experiencia, en la toma de decisiones. Es decir, las emociones se van a vincular con la capacidad de agencia, van a permitir tener un rol en la toma de decisiones, en el curso de las acciones, en la conformación de las relaciones interpersonales, obviamente en la política, en la ciencia y en todo lo que es la configuración de lo social. Y sobre todo van a insistir que las emociones no están ligadas a la esfera privada, porque durante gran parte de la historia de las emociones, estas han estado vinculadas al ámbito privado o meramente vinculada al desborde irracional, justamente por esta mirada logocéntrica, racionalista, ¿sí?, que buscaba una objetividad en ciertos términos. Por lo tanto, las emociones quedaban del lado de lo subjetivo, de lo no investigable o simplemente de lo privado, de la esfera privada, y también vinculada a todo lo que es lo femenino. El giro afectivo va a hablar de la dimensión social y política que tienen las emociones y los afectos y cómo tienen una influencia, obviamente, en la estructuración de las instituciones y las comunidades. Han surgido distintos campos vinculados justamente a este giro afectivo o haciéndose eco de la importancia de retomar desde otro punto de vista las emociones. Por ejemplo, tenemos específicamente la filosofía de las emociones, está la psicología afectiva, la sociología penal, y en el campo de la etología se estudian justamente las emociones en los demás animales y en relación con la evolución biológica. También se suman estudios culturales y estudios antropológicos, entre otros. Bueno. Otros puntos principales que van a estar presentes en este enfoque, bueno, va a hablar justamente del reconocimiento que se le debe dar a la centralidad de las emociones en todos los aspectos de la vida, pública y privada. Esto es muy importante en el momento que se lo trata, se lo revaloriza en la década del 80. También va a jugar este enfoque un rol muy importante en lo que es la superación del dualismo mente y cuerpo, porque justamente parecía que las emociones eran algo propio del cuerpo, ¿sí? Vinculados más a lo animal o a la brutalidad o a todo el aspecto de aquello no racionalizable, y cooperaba con el dualismo. Entonces, bueno, el giro afectivo va a desarmar desde este punto de vista el dualismo, superando la dicotomía tradicional que se va a establecer obviamente entre mente y cuerpo, y cómo justamente las emociones son experiencias que van a involucrar aspectos tanto cognitivos como corporales y que no están disociados. En realidad, analíticamente nosotros distinguimos los aspectos, pero están unidos. Es decir que, bueno, las emociones se consideran actualmente un fenómeno integrado que abarca tanto lo que se ha entendido como el espacio subjetivo como el objetivo. O sea, teníamos nosotros un problema de conceptualización más que un problema con el fenómeno, ¿sí? Bueno, como les comentaba ya, les adelanté, se va a vincular el giro afectivo con la importancia que se le va a dar en la toma de decisiones. La ética contemporánea trabaja justamente en una de sus líneas con el giro afectivo. Justamente se entiende que las emociones van a ser la moneda de cambio para determinar las acciones a seguir y para jerarquizar las acciones. Y que a la vez las emociones muchas veces son una forma de toma de decisión mucho más rápida que la toma de decisión racional y que está vinculado a la supervivencia. Donde en todo caso
la racionalidad complementa la toma de decisiones, pero la emoción es la guía. Bueno, tiene también su dimensión, como comentaba, social y política, que tienen que ver con las identidades colectivas, también cómo se mueve la vida política a través de las emociones, y no solo de manera argumentativa o racional, cómo también las emociones tienen impacto en estructuras vinculadas al poder y los procesos de movilización social. Bueno, lo que les adelanté un poco, la ética de las emociones, cómo las emociones tienen implicaciones éticas, ¿sí? Que pueden estar vinculados tanto a la construcción en un sentido más positivo como a aspectos más negativos, y todo aquello que, si bien, o sea, porque ¿qué sucedió en el campo de la ética? La ética se centró en aspectos racionales, de qué es lo bueno, lo malo, lo aceptable, etc. Pero cuando aparece el giro afectivo, comienza también a trastocar la forma en que la ética tradicional entendió justamente todo esto. Bueno, y por último, va a tener que relacionarse con una estética de las emociones, que simplemente se refiere a cómo se exploran las emociones desde una perspectiva estética, reconociendo su influencia en el arte, etcétera, y cómo también las emociones influencian qué entendemos por bello y qué no. Bueno, sobre cuestiones principales del giro, vamos a trabajar, bueno, ya vimos un poco esta ruptura con el dualismo, que es importante, y vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a género. Hasta ahora les di un panorama general de lo que sería este giro y cómo nos influye, y les traigo esta apreciación de bueno, esta autora, Macon, que va a decir: el giro afectivo ha irrumpido en los últimos años en la teoría de género hasta impregnar importantes debates de la filosofía política, con claros antecedentes en desarrollos que se vienen desplegando desde la década del 80. La propuesta se sostiene en la necesidad de argumentar una concepción de los afectos que haga a un lado una serie de dualismos: exterior e interior, público-privado, acción-pasión. ¿Sí? Ahora, son algunas cuestiones vinculadas a esto, que se dan a partir de la década del 80, que tiene que ver con lo que explicaba Pablo en torno a la teoría del cuidado. Bueno, tenemos una de las autoras más principales, que es Carol Gilligan, que ella va a desarrollar una ética que se va a vincular a la idea de que las mujeres despliegan sus emociones de manera más abierta que los varones, y establecen sus vínculos, digamos, morales basados en la lógica del cuidado, valorada desde el ámbito femenino como positiva, más que en la justicia, que parece estar vinculada a una abstracción que está descorporizada. De hecho, en el propio campo de la ética tenemos esta lucha entre una perspectiva emocional y una perspectiva que está vinculada a las condiciones, o sea, las condiciones de justicia, ¿sí? En el campo de la propia ética esto es muy evidente. Lo que se va a señalar es que el cuidado implica una estrategia femenina de pensar, atenta al detalle, como hablaba Pablo, cercana a las necesidades del otro y predominantemente narrativa. Después, bueno, tenemos un antecedente importante en Nussbaum, una filósofa contemporánea, que ella también va a hablar de los afectos negativos, cómo influencian la vida pública y la ética. Va a hablar, por ejemplo, de el sentimiento de asco, repulsión, que se ha dejado de lado en el estudio de las emociones, pero que tiene un rol importante. También va a hablar de la vergüenza y cómo eso condiciona acciones o condiciona la vida pública, además de la privada. Bueno, algunas distinciones que se van a hacer, obviamente, posteriormente, es entre afectos, emociones y pasiones, pero en muchos debates o en muchos desarrollos teóricos aparecen como sinónimos. La palabra tradicional, usada, por ejemplo, en la modernidad, en la antigüedad, es pasiones. La palabra más moderna es emociones y afectos.
Por eso, bueno, se ha vuelto importante poder distinguir esta terminología, porque cada una corresponde a una época. De hecho, actualmente se usa bastante más el término afectos. Bueno, entonces, el giro activo, bueno, tiene este proyecto destinado a indagar en formas alternativas de aproximarse a la dimensión afectiva, pasional o emocional, y discutir las diferencias que se pueden hacer entre estas denominaciones a partir del rol del ámbito público. Es decir, siempre se está destacando la importancia de quitar las emociones, o al menos pasarlas a que tengan relevancia en el ámbito público, mientras que tradicionalmente ha tenido un rol preponderantemente entendido como privado. Bueno, esto lo pueden ir leyendo. Bueno, el giro afectivo discute toda la presencia de los afectos, también la disolución de un polo asociado a mente y cuerpo, y al dualismo en general, que es entre activo y pasivo, la idea de que, por ejemplo, las emociones tienen que ver con el sufrimiento, y esto ya tiene que ver con la pasividad, pero en esta resignificación que se va a hacer y este estudio en torno a cómo se puede entender de otra manera, va a aparecer una manera alternativa de comprenderlo, donde lo prioritario no va a ser el sujeto, sino también la posibilidad que padece las emociones, como se entendía en la modernidad, sino más bien que también hay una construcción o hay una agencia en torno a las emociones, y también es una posibilidad de salida de esta especie de solicismo del sujeto. Bueno, resumiendo un poco los puntos principales de la exposición, el giro afectivo tiene que ver con un cambio de enfoque que realmente es disruptivo, tiene una pata biológica y una pata en las humanidades. Va a implicar un reconocimiento y revalorización de las emociones como aspectos fundantes de la experiencia, la sociedad, la política, algo que era prácticamente inesperado en otros momentos. Va también a abogar por esta superación de la primacía de lo tradicional, que estaba vinculado a la racionalidad, a la cognición, y dejaba de lado justamente las emociones como algo que no se comprendía. Tenemos su antecedente en el siglo XIX, su recuperación a partir de 1980 y la influencia de los estudios de género en esto. Y hasta acá mi presentación. Voy a sacar esto. Bueno, no sé si hay alguna consulta respecto a la presentación de Mica, digo, dudas o comentarios. Si A ver, hay no, unos mensajes abajo. Pablo mandó ahí la bibliografía Está bien, recomendando perfecto. la cuestión de los mitos, digamos, y de la idea de buen vivir. Bien. Ahí, a mí me gustaría por ahí decir alguna cosita en relación a por ahí algunas aproximaciones diferentes a esta dimensión de lo afectivo y de lo emocional que mencionabas, Mica, porque también en paralelo con este giro afectivo está hoy muy presente el discurso de la inteligencia emocional, de la educación emocional, que por ahí uno pensaría que van en la misma línea, pero hay bastantes tensiones, digamos, entre las autoras que pertenecen o que se engloban dentro del giro afectivo con esto que vinculamos a la inteligencia emocional, a la educación emocional. Por ahí quizás una de las tensiones más fuertes aparece en este afán de la inteligencia emocional, de la educación emocional, de querer administrar las emociones y volverlas funcionales. Hay de alguna manera un afán en estas posturas de la educación emocional de lo que en el giro afectivo se llama emociones negativas o afectos negativos, de obturarlos, de alguna manera
tramitarlos para que se vuelvan funcionales o que se transformen, digamos, ¿no? Claro, Para de que... hecho, ay, te interrumpo Sí, con sí, esto dale, de las dale. emociones, esta idea de emociones negativas y positivas en realidad es falsa, porque lo que sucede es que, bueno, desde el enfoque biológico, las emociones son una adaptación al entorno, y a nuestro entorno social y a nuestro entorno ambiental. Entonces no existen emociones positivas y negativas. El enojo tiene una función, la frustración tiene una función, no sé, cualquier emoción, el asco o la repulsión tiene una función, tanto social como biológica, ¿sí? Y, y eso, digamos, en estos enfoques que intentan controlar, justamente, hablan de inteligencia emocional, parecen olvidar ese registro. Sí, y de hecho en las autoras del giro afectivo hay como un énfasis muy fuerte en la potencialidad política, sobre todo, que tienen estos denominados afectos negativos, ¿no? Por ahí ahora Martín lo va a mencionar, ahora cuando hable de afectividad ambiental, pero los afectos negativos tienen habilitan, si se quiere, una desestructuración de ciertas lógicas habituales en la manera de afectarnos. Y sobre eso van a teorizar muchas autoras de este giro afectivo. Sí, y otra cuestión, ay, te interrumpo todo el tiempo. No, brevemente digo que la diferencia muchas veces entre Sí. emociones y afectos, yo creo que muchas veces pasan por ahí, por no querer hablar de emociones, porque es una noción que ya fue captada por las del bando Claro. rival, ¿no? Y también porque emociones se usan en etología para hablar justamente de emociones donde no existe la emoción humana y la emoción animal, existen emociones, simplemente. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro, lo que iba a decir es que las emociones no son como recortes constantes, sino que más bien, no es que está la ira o el enojo y está la felicidad o la excitación, sino que más bien las emociones pasan en gradientes de unas a otras, y ahí está también su función y su riqueza, que permiten comportamientos, por ejemplo, permiten jerarquizar acciones y tomar decisiones de manera mucho más rápida que si yo tengo que hacer todo un proceso argumentativo racional que me puede costar la vida, o que me puede costar, no la vida en términos biológicos, pero en términos simbólicos, no lo sé, en otro sentido. Entonces, también esta cuestión de que no es que uno está enojado y luego no está enojado y eso está súper controlado, sino que se va pasando una emoción a otra, y no se puede estar en una emoción positiva eternamente, eso no tendría ningún sentido. O sea, ni tampoco en una emoción neutra eternamente, sino que siempre se va pasando una emoción a otra, y sobre todo, quiero dejar, que esto no lo puse en el PowerPoint, que las emociones son una adaptación, o sea, la educación emocional lo que viene a hacer es un reflote de esta idea también de educación. Si bien va a haber una educación de lo emocional que se va gestando en el núcleo familiar y luego en la sociedad, también es cierto que tienen su rol adaptativo, o sea, si está habiendo una injusticia y la gente, comillas, se enoja, bueno, puede hacer algo a nivel político. Si todo no es indiferente, no. Buenísimo. Bueno, hay varios ahora comentarios, ¿no? Bueno, algunos por lo menos. Ángel menciona que hay una larga historia en la filosofía sobre las emociones, afectos y pasiones. Sí, Aristóteles, los estoicos, Spinoza, Nietzsche. Sí, sí, efectivamente hay una cierta sistematización filosófica sobre las emociones, pero sobre todo en esos autores, tal vez Nietzsche no entra, ¿no? Hay una propuesta de sistemas filosóficos, y Spinoza no separaría, ¿no? Las emociones. Es uno de los primeros, o el primer autor que empieza a trabajar el vitalismo que sí estaba en los presocráticos, ¿no? Ya De después hecho, sobre Aristóteles, perdón, ahí termino, ¿no? Aristóteles ya se hace una separación bastante tajante en la cuestión afectiva, ¿no? Y ya empieza todo este proceso de feminización, si se quiere, de los afectos, y del lado, digamos, de la racionalidad vinculado a la masculinidad. De hecho, Martín, en relación a lo que decís y a lo que dice Ángel, uno de los autores, digamos, que se considera como
como un precursor de este giro afectivo en la filosofía contemporánea es Deleuze, que a la vez retoma a Spinoza sobre todo, a Nietzsche también, ¿no? Pero tiene textos sobre Spinoza justamente por esto que decís, porque ve ahí un filósofo en donde no está tan presente esta separación, ¿no? Entre razón y pasión, razón y afecto. Sí, sí, está bien eso. Bueno, después Airu digamos, suma, ¿no? que la educación emocional está planteada más de una perspectiva de lo que entiende Descartes como educación, aquello que pertenece a lo no racional a educar. Sí, o sea, en Descartes ya tenemos, ¿no? esta división tajante, ¿no? Y la propuesta mecanicista que tiene un dualismo y una jerarquización sobre la razón, ¿no? Me parece que ahí menciona Kant, lo que vimos de Kant, sí, también. Bueno, Kant, digamos, sería la versión acabada, ¿no? de esa propuesta cartesiana, porque logra justamente imbricar el empirismo y el racionalismo en la propuesta crítica, y también Hume tiene un largo tratado de las pasiones, ¿no? Que podría ser otra conceptualización, ¿no? Sobre, digamos, para pensar filosóficamente las afecciones, la afectividad, la emoción, las pasiones. Me quedo leyendo acá algunos de los comentarios también. Ángel no comparte lo que yo proponía de Aristóteles, porque indica que tiene uno de los modelos de sabiduría práctica distintos de la sabiduría teórica como modos de alcanzar la felicidad. Y hace referencia a ética a Nicomano, ¿no? Claro, pero Aristóteles también habla de la moderación de las pasiones, o sea, en su ética, o sea, la idea del justo medio, que no haya desborde. Y eso te habilita a tener una vida vinculada también a la felicidad y una vida contemplativa, teórica. Sí, sin duda creo que son autores, bueno, altamente estudiados. Acá Ángel propone también una comentarista que es Victoria Camps. Creo que sí, o sea, son autores efectivamente complejos. Desde donde lo estamos leyendo nosotros, por lo menos Aristóteles efectivamente tiene un sistema filosófico sumamente abarcativo, como era en la antigüedad, que habla, digamos, desde lo más terrenal hasta, digamos, el cosmos, si se quiere, pero sí veo que plantea dualismos, básicamente, y dualismos jerarquizantes. Estoy seguro que se puede hacer otro tipo de lectura de este autor en particular, ¿no? Sí, de hecho, hay, me parece, un énfasis muy fuerte en todo la ética aristotélica de cultivar, digamos, la razón justamente para, para favorecer la prudencia, este aspecto central, digamos, de la ética aristotélica, ¿no? La razón es lo que nos permite distinguir, como decía Mica, el justo medio, el término medio. Pero sí, buenísimo esos comentarios que hace Ángel recomendando otras lecturas, ¿no? de Aristóteles. Siempre son bienvenidas. Sí, sin duda con estos autores, o sea, se da una apropiación bastante amplia y también se lo puede poner en relación, como menciona ahí, con Spinoza y Hume, ¿no? Por lo menos donde lo venimos trabajando nosotros, son autores que mantienen un dualismo y un dualismo jerarquizante. Este tema en particular, bueno, da pie a pasar, ¿no?, a lo que sería afectividad ambiental, ¿no? Mica hablaba del giro afectivo. La afectividad ambiental en particular, hoy lo vamos a trabajar con un libro de Omar Felipe Giraldo y Ingrid Toro, que acuñan este concepto, ¿no? Básicamente se proponen rever los regímenes de afectividad en el capitalismo, realizar una crítica a los dualismos jerarquizantes y también a los monismos totalitarios, digamos, que no permiten la diferencia. Armé una presentación, voy a tratar de llevarla lo más rápido posible porque, en primer lugar, bueno, agradecerle a cada uno y cada una de las que está acá presentes. Vuelve la clase mucho más dinámica,
y también nos permite ver si pueden seguir las clases. Así que bueno, paso a compartir, ahí van dejando comentarios si tienen alguna duda, bueno, o simplemente alguna opinión respecto a lo que estamos trabajando. Acá sería. ¿Se ve? Sí. Perfecto. En primer lugar, bueno, hago una breve mención de los autores, básicamente, porque el libro que tomo es Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar. Esto ya se los mencionaba, ahí está la imagen del libro, de uno de los autores. Bueno, proponen el concepto de afectividad ambiental en el libro homónimo, donde se proponen debatir las concepciones dualistas de la modernidad y los monismos totalitaristas que no permiten pensar las diferencias. Básicamente, el concepto de afectividad ambiental propone reflexionar sobre los regímenes de afección que tenemos en las sociedades contemporáneas capitalistas, que ahí ellos más bien usarían la crisis, digamos, el concepto de crisis civilizatorias, ¿no? Y en este aspecto se indica que siempre hubo una economía afectiva que organizó las diversas sociedades. Esto tiene que ver con la idea de la finitud, justamente no permite dejarnos, o sea, no se nos permite dejarnos sensibilizar por todo lo que acontece. No obstante, en los actuales regímenes de afección se dio una cosificación de la vida basada en una concepción productivista, mecanicista y progresista. Acá, bueno, tenemos que pensar que este libro en particular tiene mucha influencia de Enrique Leff, un autor que ya hemos mencionado varias veces, y la crítica, ¿no?, al economicismo, al utilitarismo, ¿no?, a reducir toda la vida a un valor de cambio y no de uso, ¿no?, a la idea de capitalista de acumulación. En particular, este libro también propone, ¿no?, una cuestión estética, ¿no?, estéticas del habitar, eso lo menciona, y acá seleccioné estas imágenes, ¿no?, de Frida Kahlo en Pensarnos Tierra, ¿no?, que es una de las propuestas centrales que va a estar más sobre el final del libro, ¿no? En la primera imagen donde está Frida acostada y directamente, ¿no?, su corazón pegado digamos, a lo que sería la naturaleza, ¿no? Acá se ve como cuerpos imbrincados, ¿no?, que están en coexistencia. Y por otro lado, ¿no?, la segunda imagen representa ya más una cuestión, si se quiere, mitológica, que era algo que había salido, y la relación también de la maternidad, ¿no?, como una idea de la naturaleza como madre nutricia, ¿no?, que provee justamente digamos, las condiciones necesarias para la vida, y no solamente la vida humana, ¿no?, sino la del ecosistema. Y ahí se puede pensar en esta co-construcción que propone la afectividad ambiental, ¿no? Es un concepto que ya también lo veíamos con Machado. Entonces, bueno, en particular estas dos imágenes, y si me refiero a la segunda, no tiene que ver también con una cuestión espiritual para conectar con lo que sería la naturaleza, ¿no? Y ver imbrincados esta autopoiesis que llamaba anteriormente Machado. Acá los autores van a acuñar un nuevo concepto, pero que sigue el espíritu, epistemoestesis. Ahí vamos a ese concepto, ¿no? En particular, ¿no?, lo que van a proponer es pensarnos cuerpos entre cuerpos, ¿no? Y acá no solamente en el cuerpo humano, ¿no?, sino cambiar el lazo afectivo, el régimen de afectividad con todo el resto de los cuerpos que se encuentran en la Tierra. En particular retoman, más allá de Leff, también trabajan con el concepto de deleuziano y guattariano de lo rizomático, ¿no? Y lo que se propone es una búsqueda de convivir con la multiplicidad de cuerpos que trascienden la visión antropocéntrica. En alguna de las clases creo que ya mencionamos el concepto de rizoma, pero básicamente Deleuze y Guattari, cuando lo proponen, se enfrentan a relaciones. Más bien toman, digamos, de la biología el concepto rizomático
y plantean esta multiplicidad de conexiones, ¿no? Donde no hay jerárquicamente, hay múltiples conexiones, se pueden hablar, ¿no?, también de nodos, de enjambres, de redes. Y esto también tiene que ver con una conceptualización teórica y práctica, ¿no? Ahí también entra en juego, si se quiere, una cierta noción de praxis. De este modo, ¿no?, el concepto nos habilita una nueva manera de sensibilizarnos ante el mundo y la vida, proponiendo otra epistemoestesis, ¿no?, que era el concepto este que mencionaba, que se puede relacionar, si se quiere, con algunas de las teorías. Y la propuesta es una vitalización de la vida que se enfrenta a las lógicas de muerte del actual capitalismo o de las crisis. No solo sería con capitalismo, sino el comunismo o el socialismo realmente existentes, si se quiere, que avalan también la lógica mecanicista, productivista, ¿no? Ahí la crítica es a ambos sectores políticos. Y bueno, referencié ahí, ¿no?, una cita de Ingrid y de la epistemología puede existir sin los otros, pues cada uno de ellos adquiere su propio resultado de sus interacciones con los demás, ¿no? Y acá tiene que ver con lo que mencionaba Pablo, justamente de estas lógicas de la interdependencia, ¿no? Y que hay una imbricación entre estas corporalidades. Si se quiere, Giraldo y Toro con esta propuesta van más allá también de pensar solamente no los cuerpos vivos, sino pensar el ecosistema en la totalidad, donde entra ya una noción de tierra como algo vivo, ¿no?, porque tiene justamente cambios y tiene afecciones, ¿no? No afecciones humanas en el sentido de lo sensitivo, como veníamos recién dialogando, sino más bien toda intervención tiene una respuesta de esos cuerpos. Bueno, acá nuevamente ponía algunas imágenes que me parece que va en línea con la propuesta del libro, ¿no? Son nuevamente de Frida Kahlo. Acá en particular la obra no es naturaleza viva y, bueno, busca dar cuenta, ¿no?, cómo también está imbrincada cierta cosmogonía con los animales, con los frutos, ¿no? Y si se quiere, se puede ver también, ¿no?, una propuesta rizomática en los dibujos, ¿no?, como una interconexión múltiple, no jerarquizada. Paso a la siguiente diapositiva. Hay otro concepto que es central, que es la de etos ambiental. Esto lo vamos a estudiar, bueno, más en profundidad en lo que siguen de las clases, ¿no?, y vamos a hacer un análisis más minucioso. Acá simplemente quería retomar un epígrafe de otras de las fuentes del libro, que es Patricia Noguera, una filósofa muy destacada en Latinoamérica sobre la cuestión ambiental, ¿no? Leo el epígrafe y ahí vemos si ya podemos ir avanzando en una reflexión un poco más colectiva. Quedan algunas otras citas para tomar y también ver la cuestión educativa. Entonces se propone lo siguiente, ¿no? La epistemoestesis ambiental, más que un modo de comprender la forma como el pensamiento y el corazón de una cultura presuntuosa, se disoció y extravió de la tierra que somos. Es una antología de la vida, que intenta reintegrar el entendimiento de nuestra estancia terrestre a la inconmensurabilidad del universo. Para ello trata de romper todo molde antropocéntrico para crear otra forma de acoplamiento simbólico, que haga parte de un nuevo ethos, una palabra que originalmente designa el lugar para vivir. Más que una epistemología, esta forma de entender nuestras formas del estar y el habitar es una epistemoestesis, según como lo ha venido trabajando la filósofa Patricia Noguera, reemplazando el sufijo logos por estesis, entendido como la intensidad de las percepciones y sentidos, ¿no? Acá me parece este fragmento explica un poco mejor de lo que venía diciendo yo, ¿no? Esta idea de ethos
nos permite de otra manera, ¿no? Y que se enfrenta, si se quiere, a estas lógicas utilitarias. Acá tomo también, ¿no?, nuevamente un epígrafe, en este caso de David Abraham. No es un autor que retomen demasiado, pero me parece que nos es útil darnos como una idea de lo que ellos proponen como empatía ambiental. La lectura. Hipnotizada por un panteón de tecnologías humanas que solo nos devuelve nuestro reflejo, es demasiado fácil para nosotros olvidar nuestra inherencia carnal en nuestra matriz más que humana de sensaciones y sensibilidades. Nuestros cuerpos se han formado a sí mismos en una delicada reciprocidad con las variadas texturas, sonidos y formas de la tierra animada. Nuestros ojos han evolucionado en su sutil interacción con otros ojos, así como nuestros oídos están afinados por nuestra estructura a los aullidos de los lobos y los graznidos de los gansos. Cerrarnos a estas otras voces para continuar con nuestro estilo de vida y condenar a estas otras sensibilidades al abismo de la extinción es quitarnos la integridad de nuestros propios sentidos, quitar la coherencia de nuestras propias mentes. Somos humanos solo en contacto y convivialidad con lo que no es humano, ¿no? Esta idea de somos tierra, ¿no?, justamente, que ya lo había planteado en el texto que vimos la clase pasada de Machado. Él lo dejaba más bien en la conclusión de ese artículo que habíamos trabajado, y acá lo podemos ver, ¿no?, que hay un desarrollo bastante más minucioso, ¿no? Es toda una obra completa referido a pensarnos esta idea de somos tierra, que también es con la que concluye el libro. Y acá hago una relación más, ¿no?, con la cuestión educativa y ver que tiene una propuesta la noción de afectividad ambiental, ¿no? El saber viviendo, saber cómo es práctico, adquirido mediante la imitación y la observación. Se aprende haciendo, poniendo en contacto el aprendiz con los componentes ambientales en contextos de uso pragmático, ¿no? Acá justamente lo que se va a proponer también de trasfondo es retomar, si se quiere, los saberes de los pueblos precolombinos, ¿no?, donde se rigen por otro modo de educación, ¿no?, que no es una educación, si se quiere, donde se prioriza la razón, sino donde se prioriza viviendo y conviviendo con aquellos objetos que se está trabajando, ¿no? Que ya en los mismos idiomas de los pueblos precolombinos podemos ver que hay una vitalización de la naturaleza, ¿no? Tiene un estatus ontológico la naturaleza diferente al humano, pero no por eso inferior, ¿no? Y eso es interesante ahí de pensar. Bueno, hasta ahí va la presentación. A ver si hay algún comentario. Dejo de compartir pantalla. No. Por ahí a mí me gustaría comentar algo, Martín, un concepto que traen Ingrid Toro y Omar Felipe Giraldo, que es el de régimen de afectividad. En su propuesta de afectividad ambiental, el concepto de afectividad ambiental es clave porque de alguna manera ellos ven que en la raíz de la crisis ambiental, así como Enrique Leff mencionaba la racionalidad ambiental, ellos van a destacar hay una afectividad ambiental hegemónica también. ¿A qué se refieren con esto de régimen de afectividad? Hay otras autoras dentro del giro afectivo que hablan de configuración hegemónica de lo afectivo. Apuntan a vislumbrar una forma habitual de sensibilizarnos, en la que manejamos nuestra sensibilidad.
Por lo tanto, la propuesta de Ingrid Toro y de Omar Felipe Giraldo pasa por desestabilizar ese régimen afectivo hegemónico y plantear otros modos de sensibilizarnos, de afectarnos. Ellos ven que este régimen afectivo hegemónico está basado justamente en una fragmentación, en no sentirnos, en no percibirnos como parte de un entramado de redes de cuerpos, como decía Martín. Y de lo que se trata justamente es de fomentar o proponer, tal vez desde lo educativo, otras formas de sensibilizar basadas en reconocernos, en sentirnos, en percibirnos como dentro de ese entramado, ¿no? Es una disputa, si se quiere, ética, política, una disputa afectiva por otros regímenes afectivos. Quería mencionar eso porque me parece también interesante como para seguir profundizando, ¿no? en esta propuesta. Sí, desde ya que es uno de los conceptos centrales, ¿no? Y tiene que ver con esto que mencionaba de la economía de la afectividad, que no plantean justamente dejarse afectar por todo, porque eso no lo ven como algo viviable básicamente, ¿no? Ahí no se hace mención, ¿no? a lo que podría llegar a pasar cuando uno se deja afectar por todo, básicamente, pero creo que, y esta es una relación propia, ¿no? Sí se puede pensar en la esquizofrenia, ¿no? En el dejarnos afectar por todo. Básicamente no tenemos una economía suficiente para poder responder a todas esas afecciones, y en particular, ¿no? El caso de Nietzsche es bastante paradigmático, ¿no? Que en la época se lo terminó tornando como un loco, ¿no? Y terminó en un psiquiátrico, justamente después, ¿no? de abrazar a un caballo y al verlo sufrir, ¿no? También eso está relacionado con cierta política, si se quiere, de la animalidad, ¿no? No es una propuesta hacia la que van los autores, ¿no? Lo que proponen es cambiar el modo de esa economía de afectación, el cual, digamos, en el régimen actual es destruir la naturaleza, ¿no? El pensar siempre en la naturaleza y los cuerpos ajenos al hombre como inferiores. Y hasta los mismos cuerpos humanos en este régimen de afectividad están clasificados. Constanza acá pide ampliar un poco más el concepto de rizoma. Rizoma es, o lo rizomático es un concepto, ¿no? Como decía, de Les y Guattari, que lo escriben, si no me equivoco, en Capitalismo y Esquizofrenia, que es un proyecto bastante grande. En particular, en el prólogo está ahí bastante destacado el concepto de rizoma. Se enfrentan justamente a este árbol de la ciencia, ¿no? que postura siempre jerarquizaciones, ¿no? y ramas superiores y especialidades, si se quiere, ¿no? En el árbol de la ciencia. Entonces toman el concepto de rizoma de la biología, y ahí lo que justamente van es, ¿no? a las raíces, a los tubérculos, y a la posibilidad de que haya múltiples relaciones y que crezca, si se quiere, nuevos frutos, ¿no? de esas conceptualizaciones, ¿no? Entonces ahí lo podemos pensar como un entramado, y también tiene que ver con una apuesta epistemológica y ética, ¿no? También en un nuevo modo de conceptualizar la vida, ¿no? Donde no tengamos que vivir constantemente en los dualismos y en las jerarquizaciones. No sé si respondo o tenés algo más puntual, digamos. No, está bien. Quería entender cómo lo relacionaban con, bueno, eso, la mirada sobre la naturaleza. Entiendo que tiene más que ver con eso, como una multidimensionalidad de la percepción de las cosas. Bueno, ahí entiendo mejor, ¿no? Vos estás diciendo cómo se apropia Giraldo y Toro de este concepto. Tiene que ver con la idea de lo múltiple, ¿no? Y de los entramados. También, digamos, porque usan rizoma y lo ponen en relación con muchos otros conceptos, ¿no? Si se quiere, es un poco ecléctico el consumo de conceptos que hacen ahí, porque también lo ponen en relación con Lev y la crítica a las lógicas capitalistas, ¿no? Pero, sobre todo, lo de rizoma lo tenemos que pensar como esta idea de la multiplicidad de un concepto no jerarquizante,
y una concepción no dualista. Y algo que es central, que no vengo diciendo desde el rizoma, también es no partir desde cero, ¿no? Y ahí se confronta con la modernidad, ¿no? Que quiere abrir siempre la página desde el principio. Sino el rizoma lo que propone es que podemos empezar desde el medio, ¿no? Cualquier propuesta intelectual siempre parte del medio porque se supone que tiene, ¿no? Uno está retomando otros conceptos. Entonces ahí también tiene como una apuesta, si se quiere, epistémica. Una centralidad de la red, de la noción de red. O sea, al no haber un fundamento que sirva de origen, como decía Martín, del pensar o de un sistema de pensamiento, se piensa, digamos, dentro de un entramado, se reconoce como un entramado donde no hay origen de ese pensar. Ahí hay un comentario de Ángel que toma el inicio del texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche. Decía que le recordó esta mención que hiciste, Martín, de Nietzsche, ese texto muy lindo, que es cortito y no sé si está en consideraciones intempestivas, me parece, ¿no? De Nietzsche. Muy, muy recomendable también. Bueno, Nietzsche es un antecedente, me parece, de todo esto, de alguna manera. Podríamos dar algún punteo, si se quiere, del texto que nos quedó pendiente la vez pasada, bastante rápido. Sí. Me gustaría aprovechar y también consultar más sobre el final, cómo viene siguiendo la cursada, y nos faltaría dar la última consigna. Sí. Digo una cosita más en relación a la exposición sobre afectividad ambiental, para vincularlo también con algo de lo que decía Mica del giro afectivo. Hay una noción que es clave también, que retoma Omar Giraldo e Ingrid Toro, que la toman de muchas teóricas también del giro afectivo, que es la noción de agencia de los afectos. Es una noción clave porque ahí también ven una potencialidad de desestructurar, una potencialidad política de desestructurar ciertos patrones, ciertas configuraciones, ciertos regímenes afectivos hegemónicos, ¿no? Ellos parten del reconocimiento de que los afectos tienen una agencialidad, producen efectos sobre cuerpos ajenos y sobre el cuerpo propio, ¿no? También. Entonces tienen una potencia en la redefinición de mundos. Esa agencialidad de los afectos hace que tengan una potencia en la redefinición de mundos, y por lo tanto habilitan el establecimiento de otros regímenes, de otras configuraciones alternativas a la hegemónica, ¿no? Otras configuraciones afectivas alternativas. Y voy a citar una idea de una de las autoras que mencionó Mica, Cecilia Macón, una pensadora argentina, que dice que esta agencia de los afectos es una instancia siempre ejecutada colectivamente, ¿sí? Entre cuerpos que afectan y que son afectados. Y que al posibilitar una desarticulación, al desarmar un régimen y establecer otro, se modifica, según ella, la forma en que experimentamos nuestro estar en el mundo y rearticula una manera de actuar en el mismo. Ahí claramente, ¿no?, se ve la potencialidad política que tiene esta noción de afectividad ambiental, y en términos generales, esta conceptualización de los afectos, ¿no? Bien, bien. La idea entonces, un poco de fondo, sería, o tal vez la pregunta también que podemos dejar es, ¿qué estrategia podemos vislumbrar desde lo educativo que permita de alguna manera fomentar la construcción de otros regímenes alternativos, tal vez más acordes con formas de habitar el mundo desde un paradigma del cuidado, ¿no? Desde el cuidado del ambiente, desde el cuidado de la vida? Dejo esa pregunta a modo de cierre, si se quiere, de estos temas que estuvimos desarrollando hoy. Bien. Si querés, Martina, avanzamos con un breve punteo para que no quede Dale. colgado ese texto. Ahí ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno,
las habíamos mencionado, ¿no? Este texto de Giomi, Epistemología Ambiental. Vamos a avanzar, bueno, un poquito rápido, como ya lo decía Pablo. Yo le había puesto un epígrafe que es de Lev, ahí les queda para leer, bueno, lo tienen en el texto, acá también en el PDF. Después tienen ahí en la intro una conceptualización de Lev, si no me equivoco, sí, ¿no? Como una idea general, pero en el curso ya lo hemos hablado y citado varias veces. Acá va más ya con la propuesta de Hume, que justamente retoma la propuesta de Lev y trata, si se quiere, de hacer una bajada a una educación ambiental, ¿no? Y va a plantear como cierto estado de la cuestión y determinados giros que suceden para que ella pueda realizar esta propuesta, ¿no? En primer lugar, empieza desde lo más simple, que es tomando qué es epistemología, ¿no? Que son que estudia las condiciones de validación de los saberes. Y acá comienza a ver el cambio, ¿no? El giro justamente que se da entre esta validación universal y neutra a una contextual, ¿no? Ese es como el cambio prioritario que ve. Y lo que da paso a lo que va a ser, ¿no? Una epistemología ambiental. Dice que luego que hay cierto consenso, ¿no? Pero habrá gente que aún no lo comparte, que de la imposibilidad de acceder a los conocimientos de manera directa, se va hacia el lenguaje. Y acá, si se quiere, hay otro giro desde la epistemología. De este modo se da cuenta que el conocimiento se pasa siempre por el lenguaje, ya sea en una dimensión hermenéutica o interpretativa, ¿no? Que ahí habría como dos corrientes de lenguaje y se podría mencionar bastantes más. Ella menciona estas. Comienza la dimensión interdisciplinaria al caer el realismo científico, ¿no? El realismo científico era justamente una de las últimas versiones que proponía una epistemología de validación universal y neutra. Se comienza a hablar de epistemologías abiertas ante las propuestas de epistemologías cerradas, ¿no? Que eran justamente sistemas. Morin indica que hay una crítica hacia el paradigma moderno sujeto y objeto, y se comienza a ver una coproducción de objeto y sujeto, ¿no? Esta cuestión de la imbricación, que si se quiere, acá Morin lo referencia más a la cuestión epistemológica, nosotros ya lo vemos mucho más avanzado en los estudios de Machado o de Toro y Giraldo. Por otro lado, va a mencionar que también el psicoanálisis hace determinados aportes a las categorías epistemológicas cuando se trabaja lo real, lo imaginario y lo simbólico. Indica que hay un diálogo entre estas tres categorías. Seguidamente indica que hay diversos quiebres, que se entiende al conocimiento como una práctica social, donde el lenguaje cumple un papel social. Así la cuestión contextual, geográfica, histórica y del poder se vuelven centrales. Luego indica que metafóricamente se puede entender, se puede decir que la epistemología tiene color y sexualidad, ¿no? Que es como un paso más, si se quiere, en la conceptualización de esta cuestión epistemológica, ¿no? Empezar a ver y problematizar la cuestión del poder desde justamente, bueno, la cuestión étnica y de la sexualidad. Luego toma a Grossfogel, ¿no? Que desde la corriente decolonial indica que si bien se critica la universalidad, eso no indica caer en un relativismo absoluto, ¿no? Que es como, si se quiere, una nota que pone también Grossfogel desde la decolonialidad, ¿no? Que no es que todo sea válido, sino que justamente estamos viendo que hay determinadas condiciones, nada más que no estamos pensando en una cuestión universal, sino contextual. La propuesta es que tiene que haber una pluralidad de epistemologías que dé cuenta de esta diversidad social, ¿no? Y ahí, si se quiere, no lo menciona este texto, pero la idea de traducción sería relevante, ¿no? Cómo tiene que haber un proceso de traducción en estas diferentes culturas que efectivamente tienen diferentes lenguajes. Luego menciona que hay un giro ético-político después de Auschwitz, ¿no? y todo el proceso que se da en la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a criticar la racionalidad moderna. También indica que estos proyectos emancipatorios dan cuenta de que las estructuras de poder se conforman históricamente atravesados por la relación poder-saber, ¿no? Que el poder y el saber están imbricados, y es algo de la propuesta decolonial. Las epistemologías políticas nacen
desde una diversidad de injusticias, y acá retoma, ¿no?, a Svampa y Viale, que señalan que las nociones modernas, asignadas bajo la ilusión de progreso y civilización y desarrollo, entran en conflicto, ¿no? Ya cuando uno empieza a ver la cuestión de la crisis civilizatoria. Y acá menciona que, ¿no?, uno de los últimos giros que menciona, creo que queda alguno más, que es el giro ecoterritorial, que cuestiona las bases del capitalismo y propone una multiplicidad de lenguajes. Entonces, bueno, lo que vemos en resumen ahí es, ¿no?, ante esta propuesta epistemológica universal y neutral, lo que vemos ya es un paradigma que se va hacia la cuestión del lenguaje, entendida como una práctica social, donde hay multiplicidad de epistemologías, según, ¿no?, la multiplicidad de sociedades, a lo que yo podría sumar, ¿no?, que tiene que existir justamente un proceso de traducción. Y como veíamos con Grofogel, no es caer en el relativismo. Vuelve a citar y a trabajar con Lev, que es como el autor central, que a ella le da prioridad, ¿no?, que indica que tiene que conformarse, ¿no?, esta nueva epistemología ambiental, y en todo trabajo epistemológico toca ver los criterios y las coherencias internas de esta nueva epistemología. Si se quiere, comienza, ¿no?, haciendo un reconto y una crítica a la epistemología moderna, ¿no? En la epistemología moderna había coherencia interna del sistema dada por la unidad del objeto, donde se tenía un consenso ortodoxo basado en el naturalismo, que esto lo hemos visto, bueno, en algunas de las clases cuando ya criticábamos la idea de la modernidad. Si hay dudas se puede reponer algo, y si no, continuamos. Seguidamente va a tomar, además de Lev, a Escobar, ¿no?, y retoma en particular aquello que señala Escobar, que es digamos, las diferentes corrientes ecologistas, ¿no? Eso es lo que en particular que retoma de Escobar. Entonces entiende que Escobar, ¿no?, que la ecología política tiene una base en la primera corriente preconstructivista, esencialista y realista, y se estudia el ambiente desde un saber disciplinar, ¿no?, como que si fuera una mera materia, ¿no?, si se quiere. Ya en la segunda ola va a indicar que es hacia el 1980, tenemos una epistemología constructivista, teorías postmarxistas, postcoloniales, postestructuralismo y los feminismos, ¿no? Cambia el modo en el cual se construye la epistemología. En la tercera hora lo que tenemos es un postconstructivismo, donde entran problemas filosóficos, y ya se empieza a dar el giro ontológico, que es algo que vamos a trabajar en profundidad en las próximas clases, ¿no? Pero justamente tiene que se empieza a cuestionar el modo en el cual se es en el mundo, ¿no? Lev postula que el problema ambiental no es solo un problema técnico, sino también de aquello negado y desconocido de la naturaleza, ¿no? Justamente es la modernidad que trata de borrar cualquier misterio y hacer racional a la noción de naturaleza o ambiente. Y en esta idea, el ambiente se ve como una otredad y está constantemente hostigada por el avance científico, ¿no? Hay una racionalidad totalizadora que se propone, bueno, que arrolla todos esos saberes, ¿no? La multiplicidad de saberes ambientales, si se quiere. Luego toma García, que indica, ¿no?, que toda epistemología depende de su metodología. Así no hay una realidad dada, pero sí una que se puede definir por un método, ¿no? Acá con García ya empieza, si se quiere, toda otra problemática, toda otra línea, ¿no? La cuestión de la metodología, ¿no?, el método. Y esto tiene que ver, si pensamos en la modernidad, con el presupuesto de objeto-sujeto, ¿no? Que eso es lo que ya se cuestiona. Entonces acá lo que va a destacar la autora es la idea del método relacionado con la epistemología. No sé, Pablo, acá si querés continuar vos con la exposición. Menciono brevemente, hago 2 minutos. 2 minutos, así nos queda tiempo para
para presentar la consigna del trabajo final, ver si hay alguna duda respecto a esto y ya cerramos la clase. 2 minutos, un breve punteo. Después les invitamos a que lean el texto, el presi, y cualquier duda, la clase que viene lo retomamos. Menciono brevemente que después la autora, Karina Giomi, va a mencionar algunos conceptos desde los que pensar la interdisciplinariedad necesaria, dice ella, para pensar una epistemología, una educación ambiental. Estos conceptos los conocemos, ser y saber. Hoy estuvimos hablando de esta cuestión de la ética de la otredad, del diálogo de saberes, de la política de la diferencia, poder saber, diálogo de saberes. Me interesaría por ahí, sobre todo, mencionar algunos que por ahí no los tematizamos tanto en el curso, que es el de territorio. Esto por ahí lo podemos desarrollar más, de manera más amplia más adelante. Territorio básicamente apunta a diferenciarse del concepto de espacio. Territorio vendría a ser justamente un espacio habitado, por lo tanto mediado por el tiempo, mediado por la historia, mediado por el lenguaje. Y mediado por los conocimientos, sobre todo, ¿no? Los territorios se construyen a partir de imaginarios, de esquemas, de categorías, etc. Y otro concepto clave también que menciona la autora es la cuestión de los lenguajes de valoración, que sobre todo lo toma de un ambientalista y teórico español, Joan Martínez Alier, que es muy recomendable también, que habla, digamos, de la importancia de los lenguajes de valoración para pensar las problemáticas y los conflictos ambientales. Una forma fácil por ahí de ver a qué apunta con esta idea de lenguajes de valoración tiene que ver con cómo mencionamos, por ejemplo, la naturaleza, el ambiente, ¿no? No es lo mismo hablar de recursos naturales que hablar de bienes comunes. ¿Sí? Hay una disputa ahí también ética política, ¿sí? No solo epistemológica, sino ética política, en torno a cómo mencionar a la naturaleza. Ahí creo que en esa distinción entre lo que implica pensar en torno a recursos naturales y lo que implica pensar en bienes comunes, hay una diferencia importante. Paso... o pasabas vos, Martín, porque no lo estás compartiendo vos, ¿no? Sí, estoy compartiendo yo. Algo en relación a la justicia ambiental, que es otro concepto clave. La justicia ambiental, ella lo va a pensar en relación a la justicia social. Va a tomar nuevamente a este autor que les mencioné, que habla de la ecología popular o ecología de los pobres, y que remarca este autor la importancia de mencionar que los sectores vulnerables en términos económicos, sociales, son los que más sufren las consecuencias de la crisis y de las problemáticas ambientales. La justicia ambiental, en términos muy sencillos, lo podemos plantear como el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos y todas, ¿no? Y a ver, ¿qué más? ¿Pasás la siguiente también? Sí. Bueno, y después vienen las conclusiones en donde la autora, a partir de todo este desarrollo, y que nosotros traímos un poco de manera acelerada en estos últimos minutos, va a plantear dos formas de pensar la educación ambiental a partir también de dos formas de concebir al ambiente, ¿no? Como contenido, a decir, o como forma contensiva al contenido. Eso se los dejo para que lo vean, y cualquier cosa lo retomamos la próxima, porque ya casi estamos sobre la hora. Dejamos de compartir y comentamos brevemente. Gracias. Brevemente comentamos la consigna para el trabajo final. Cualquier duda nos consultan. Mañana la vamos a subir al campus, con una serie también de indicaciones en relación, más formales, digamos, en relación a la redacción, el citado, etcétera, etcétera. Ahora les leemos la consigna para ver si hay alguna duda que quieran consultar ahora. La actividad final retoma la última actividad, la actividad 4, y lo que propone es continuar ese texto, ¿sí? Ese texto que estuvieron trabajando en la última actividad,
reflexionando acerca de la importancia de incorporar esos conceptos que trabajamos, los conceptos mencionados en la consigna 4, con los que analizaron el material audiovisual. Entonces, reflexionar acerca de la importancia que tienen esos conceptos en una propuesta de educación ambiental. ¿Sí? Les pedimos que tengan en cuenta las tres preguntas, ¿sí? ¿Cuál es su relevancia? ¿Sí? La relevancia de estos conceptos para una pedagogía que asuma una perspectiva de cuidado, como vimos hoy. ¿Qué pueden aportar a la hora de abordar los conflictos ambientales señalados en la segunda actividad del curso? Recuerdan que en la segunda actividad le pedíamos que señalen conflictos territoriales propios del lugar donde se encuentran sus escuelas. Y por último, ¿cómo abordarlos de manera transversal y situada? ¿Sí? ¿Cómo abordar esos conceptos en una pedagogía transversal y situada? Apunta a eso, les pedimos que trabajen en aproximadamente 800 palabras. Y bueno, recuerden esto, de sumar este nuevo texto al texto con el que trabajaron la última actividad. Como les decía hace un ratito, esto lo vamos a subir mañana en el campus, así lo tienen bien detallado. Y en relación a la fecha de entrega, pensamos como fecha de entrega el jueves 22 de junio de este mes. Sí, ahí hacer hincapié también que es, digamos, el último día, no hay una prórroga, ¿no? Esperamos que puedan cumplir con ese plazo, tienen dos semanas, ¿no? A partir de mañana ya van a tener cargada la actividad y van a tener pautas para escribirlo, ¿no? Se supone que, bueno, ya han empezado de cierta manera a trabajar con esto en la actividad pasada. Pero acá también les aclaramos que tienen que cumplir primero con la actividad número 4 y luego hacer esta actividad, ¿sí? Esta actividad, la final, que sería la número 5, no suplanta a la actividad anterior. Hay, bueno, compañeras y compañeros que ya pudieron adelantarse, bienvenido sea. Los que no, realicen primero la actividad 4 y después van con la actividad 5. No sé si hay alguna acotación más que hacer. Ailu pregunta si ella todavía no subió la actividad 4, sigue abierto el foro. Sí, eso está abierto. Sí, está abierto, sí está abierto. No, bueno, y simplemente recordarles, el jueves que viene nos volvemos a encontrar, vamos a trabajar algunas nociones, y obviamente vamos a tener un espacio para que puedan consultar las dudas que haya respecto a este trabajo, y que después, a la semana siguiente, el 22, no va a haber una clase sincrónica, sino que vamos a grabar una clase y vamos a subirla porque tenemos un compromiso que, bueno, después les comentamos también, porque es una actividad en la que vamos a participar que bueno, por ahí si alguien está por Buenos Aires, se puede acercar también. Bueno, y que queda una última clase, sería la del 29, después de la clase del 22, donde tienen que entregar, ¿no? el trabajo. La del 29 sería la clase de cierre. Está bien, ¿no? ¿Esto que digo, Sí, sí. sí, está igual planteado en el cronograma, que eso se los cargué en el último mensaje de noticias, ¿no? Donde dice información importante, ahí tienen las presentaciones pasadas de los presi, y también tienen ahí el link para poder conectarse, ¿no? Que hubo algunos inconvenientes. En la medida de lo posible yo fui respondiendo al correo, que está bien que consulten ahí cuando tienen algún problema y no encuentran algo, pero aclararles que el link de la clase para conectarse está en ese espacio, en noticias, y no en el foro. Lamentablemente me escribieron cuando yo estaba exponiendo y bueno, hubieron compañeras que no le pude facilitar el link. Bueno, no sé si queda alguna consulta más. Sí, Gri Barra pregunta si se vuelve a copiar el texto y se lo continúa o en base a ese texto se realiza la actividad. Calculo que te referís, Gri, al texto de la actividad 4. Si pueden copiarlo, buenísimo. Si no, bueno, si ya lo subieron al foro y no pueden copiarlo en el texto, no hay problema. En el nuevo texto, digo, no hay problema.
Claro, tendrán que hacer la integración 4, quienes ya lo hicieron, quienes no la hacen, luego para la 5 lo retoman y en particular trabajan con esas consignas que les dejamos. Bien. Bien. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias por haberse conectado, por estar presentes y bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos viendo la semana que viene. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta Igualmente, luego. chau, chau. Bueno, hay mucha gente.